Saludos y bienvenidos a otro video. Este video está titulado Visión Espiritual y viene a ser la segunda parte en una pequeña serie de estudios donde quiero compartir contigo a través del Nuevo Testamento las enseñanzas espirituales de Jesús y cuál era, como decir, la metodología o la forma que según la historia podemos conocer de cómo un maestro que estaba enseñando a sus discípulos enseñaba y el tipo de método que utilizaba, como decir, lo que conocemos como parábolas, como historias, como símbolos, como metáforas. Y entonces, para que esto nos ayude mejor a nosotros en nuestro contexto, en el siglo XXI, que la mayoría de nosotros tal vez se encuentran como yo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que de la forma desde que nací de niño, se me enseñó las escrituras y los dichos de Jesús, las enseñanzas de la Biblia. ¿Ves? Se formalizó, como decir, una idea de interpretación de estos textos. Y así a través del desarrollo de mi vida fue la conceptualización o el entendimiento de ellos. Eventualmente pasan los años y cada vez que uno escucha el texto o abre la Biblia y va a algún texto, ya lo ve, uno ya está condicionado a solamente ver lo que uno conoció, lo que se le enseñó, lo que desde niño se fue aprendiendo gradualmente. Y entonces te invito ahora a que podamos ver estos textos, y son algunos textos que estamos bien familiarizados con ellos, pero te invito a que a través de las enseñanzas de Jesús, si procuremos entender el origen de las palabras utilizadas y el significado que a ellas se le dieron, para que así nos ayude a través de estos textos que vamos a ver, recibir el entendimiento, la clarificación o la revelación. Y entonces tal vez sea una experiencia similar a cuando vemos en las Escrituras, cuando Jesús comenzó su ministerio. Vemos en el Sermón del Monte que cuando él estuvo hablando por lo largo del Sermón del Monte, que aquí nos los pone en 2 capítulos, desde el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, para nosotros tal vez que leemos todos estos 2 capítulos, uno piensa, wow, él estuvo hablando un rato porque está ahí tan. Y no, hay que mirar estos textos como que fueron eventos en diferentes días, y especialmente donde hay un maestro que le está enseñando a sus discípulos, y por eso utilizaba símbolos, por eso utilizaba metáforas, parábolas, porque era una forma oriental, una forma de su mundo de cómo mejor llevar. Era como una herramienta para llevar a concientizar, a que el discípulo, la audiencia, pudiesen entender, pudiesen extraer, pudiesen comprender la realidad y peso de la enseñanza. Y entonces eso nos ayuda a entender por qué Jesús no escribió, porque en los evangelios no tenemos un libro que diga el libro de Jesús. Y no, porque en la historia los maestros donde escribían eran en el corazón y la conciencia de sus discípulos. Y ese es el espíritu eterno que a través del oriente hacia el occidente, estas historias a una nueva audiencia quisieron enseñar. Y aún 2000 años después, a nosotros, el mismo espíritu nos sigue enseñando. Y por eso es necesario verlo en el espíritu, como decir, en el mismo sentir, en la misma sintonía que estas enseñanzas
se enseñaron y te quiero compartir. Y tal vez suene como cuando Jesús hablaba, que dice en Mateo capítulo 7, versículo 28, dice que cuando Jesús terminó sus enseñanzas, las personas que estaban escuchando comenzaron a preguntarse, pero ¿y de dónde sacó esta sabiduría y esta enseñanza? ¿Cómo es que le enseña con este tipo de autoridad? También como en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, tenemos los mismos líderes de las leyes religiosas, como decir los saduceos, los fariseos, que constantemente estuvieron cuestionando a Jesús, y también ellos mismos se preguntaban y decían, ¿de dónde obtuvo esta sabiduría? En unos versos decían, él no estudió, refiriéndose a, él no estudió con nosotros, él no estuvo con nosotros en la sinagoga o semanalmente como la tradición enseña, de que estamos estudiando, indagando, conociendo los halakha, las leyes, y todo este proceso de entrenamiento que, basado a la cultura étnica judeo-hebrea, era parte de su tradición y formalización, y por eso semanalmente, por eso mensualmente y anualmente tenían no tan solo sus reuniones tanto en las sinagogas como en el templo, a la misma vez todos los días de fiesta, todos los días de celebraciones, los días sabáticos, todo este tipo de leyes que se supone que en la realidad de la historia de Jesús, siendo un judeo hebreo que seguía sus tradiciones y culturas, se supone que él fuese uno que por toda su vida él estuvo envuelto en todas sus actividades. Y claramente quien lee el Nuevo Testamento nos revela que así no fue. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como aquí he compartido, tenemos 18 años de la vida de Jesús que la Biblia no nos informa nada. Y como también aquí hemos compartido, les dejamos saber que históricamente las evidencias son que Jesús aprendió de la sabiduría y ciencia espiritual del Oriente, y por eso vino a los suyos. Y por eso sus compatriotas, los fariseos y saduceos, decían, ¿de dónde sacó esta sabiduría? No es su padre o no fue su padre y es su madre. El padre fue carpintero y su madre está aquí con nosotros y sus hermanos también. Y ellos se preguntaban, ¿de dónde? ¿Cómo es que ahora él dice que ha descendido del cielo? ¿Cómo es que ahora él dice que Dios es su padre? ¿Y por qué él decía eso? Porque él contenía una visión espiritual. Y de eso se trata este video. ¿Y por qué entonces Jesús habló como habló? Para así nosotros entender y que se nos clarifique y que se nos magnifique la visión espiritual y el entendimiento de lo fundamental en estas historias, para que así de una conciencia natural elevemos nuestro ser a la medida, a la estatura y a la perfección de un Cristo. ¿Ves? A un ser sobrenatural. Y el entendimiento y la comprensión es necesaria. Entonces vamos a comenzar con el texto, como decir, el texto de ancla, que es Mateo capítulo 5, verso 8, y es un texto bien conocido. Vamos a leerlo y después continuamos con los otros. Vamos a flipear aquí. Mateo capítulo 5, verso 8 nos dice, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y ese es el enfoque de este video, que tiene que ver con la visión espiritual. Y es la gran pregunta de la historia: ¿se puede ver a Dios? Y según las enseñanzas de Jesús, al conocer
¿Qué es visión? ¿Qué es ver? ¿Qué es el ojo? Como en el video anterior estuvimos hablando de el ojo. Entonces la respuesta es sí, se puede ver a Dios. Y uno dirá, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Porque Juan capítulo 1 versículo 18 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Y estos fueron, según las palabras rojas o las letras rojas, que fueron dichos de Jesús. Y hay que entender el contexto histórico, cómo este libro de Juan está comenzando y por qué Jesús estuvo diciendo, o según Juan dijo, nadie ha visto a Dios jamás. Y después continúa diciendo, solo el unigénito Hijo de Dios, refiriéndose a su ser. Y después terminó diciendo, ¿quién es el que vino a darlo a conocer, a revelarlo? Entonces hay que entender que Juan está haciendo, como decir, por eso es el libro de Juan, está comenzando la historia de la vida de Jesús. Y Jesús no había, según el libro de Juan, todavía comenzado a enseñar a su gente y a dar a conocer, a revelarles al Padre en su esencia, en su entendimiento, en su humanidad de Jesús como hombre vino a revelar la esencia que él contenía, la conciencia que él tenía de la realidad universal, Padre, Dios. Y esa mentalidad, conciencia o esa visión espiritual, los suyos, sus compatriotas, judeo-hebreos, no la tenían. Y por eso las palabras de nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, otro punto vital, como paréntesis, es entender, y como he hecho en otros videos, entender que cuando Jesús utilizó la palabra Dios, la palabra Padre, no se estaba refiriendo a el Dios del pueblo judeo-hebreo según las historias del Viejo Testamento. Y eso es necesario tenerlo claro. Y yo sé que es algo extremadamente difícil o tal vez para muchos imposible concebir, pero recuerda, este video es titulado Visión Espiritual. Y uno de los versos, y lo quiero poner aquí como un input, es cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado. Si estás escuchando algo que tal vez es un poquito que causa fricción, como que, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que hay dos dioses? No, es entender a través de la historia que Dios es. Pero ese es que Dios representa a través de la historia de toda la humanidad. Y nosotros hemos sido condicionados a solo conocer de una versión de Dios según solamente las escrituras que nosotros llamamos Biblia, de los 66 libros que tenemos en esta librería. Y más hemos sido condicionados a esta palabra Dios o Jehová solamente a lo que se refiere el Tanakh o la Torah o el Viejo Testamento. Y desde ese Génesis en adelante, para nosotros occidentales, 2000 años después de muchas de estas historias, se nos ha condicionado a solamente creer en que este Génesis está hablando de la historia de toda la humanidad universal que siempre ha existido. Y lamentablemente, históricamente, eso no es verdad. Aquí tenemos en el Génesis, tenemos el Génesis que representa el comienzo
de las historias de un grupo étnico, de un pueblo que comenzó a crear su literatura por sus escribas para ellos distinguirse históricamente de los otros reinos, imperios y de otras naciones. Y por eso en sus historias, su Dios exclusivo, Jehová su Dios, Jehová el que hizo un pacto solamente con ellos y no con las naciones, no con los egipcios, no con los de Sumeria, no con los babilónicos, no con los de Persa, no con India, Japón, China, no con nadie de esos, que eran reinos, ciudades, ciudadanos que por miles de años históricamente y arqueológicamente hay evidencias que han existido y que existieron antes que este grupo étnico, los Javirú, hebreos y sus historias. Y tal vez esto que acabo de decir en un pequeño paréntesis, tal vez no conoces, porque lo único que conoces es la Biblia. Y aquí queremos compartir la realidad de la historia completa. Es como decir la gran pregunta que una vez le hice a un pastor bien conocido: pastor, ¿se puede interpretar correctamente el Nuevo Testamento sin conocer el Viejo? ¿Y sabes qué me contestó? Absolutamente no. Hay que conocer el Viejo para entender las características, para entender los pactos, para entender las etapas, las eras, para entender las promesas, las profecías. Me dijo, y yo le digo, entonces, ¿cómo podemos entender la realidad de Dios universal si solamente conocemos la realidad de un Dios de la mitad del mundo, por decirlo así? Porque es la revelación o el entendimiento o la fe en el Dios del nuevo mundo, en el Dios de las tradiciones y enseñanzas del occidente, para el occidente y por los occidentales, dejando históricamente la realidad del origen de las escrituras divinas o de la inspiración de Dios sobre la humanidad, que por miles de años hay evidencias, tanto en literaturas como en símbolos alrededor del mundo, de existencia. Eso es imposible hablar de Dios y solamente tener la mitad de Dios. Es imposible. Y por eso aquí entonces queremos llegar a ver el entendimiento en la lengua original, en el tipo de metodología de enseñanzas espirituales que usaron símbolos, metáforas, cuentos, alegorías, mitos para enseñar. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver para ampliar nuestra visión espiritual. Entonces, conociendo que, o como dice el texto, se puede ver a Dios, y esto fue la pregunta que estábamos hablando, porque como dice el texto, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, vamos a ver, según unas definiciones, ¿qué es ver a Dios? ¿Qué es esta visión espiritual? Ver es intuición, es ver con el ojo, es ver con la mente, es conocer, es entender, es comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. ¿Ve? Eso es vital, esa breve definición, porque no se trata de ver con estos ojos, se trata de una visión que ve más allá de lo natural, porque comprende y entiende, discierne
inmediatamente y ahí se le revela algo. ¡Wow! Ok. Según la concordancia Strong, el número de esta palabra, una palabra griega que es harao, y el número es 3708, que la puedes buscar, la concordancia Strong, el número 3708, para que veas la etimología, el origen de esta palabra y su significado, porque es una palabra que constantemente, la primera vez que se menciona es aquí en Mateo 5:8, ¿ves? De ver esta visión espiritual. Y entonces, basado a la ley en la ciencia de la hermenéutica, hay una regla que se llama la regla de la primera mención. Cada vez que se menciona una palabra, un concepto, eso por ley da como decir, de esta misma forma que aquí se definió, así es como va a continuar siendo definida a través de los próximos textos. Y entonces por eso queremos entender con claridad el significado de esta palabra para cuando la veamos en los próximos textos, que estamos tan familiarizados con ellos, nos ayude a comprenderlos mejor. Según la concordancia Strong, la palabra harao es ver y es usado frecuentemente con el sentido metafórico. Ver en la mente, visión espiritual. Ver espiritualmente, es decir, percibir con una percepción interior. Es la experiencia personal que causa el entendimiento de algo específico. ¿Ves? Es ese abrir y cerrar de ojos. Como que en ese instante cuando uno lo capte. Es el discernimiento y conciencia de algo, como el sentido expresado cuando uno dice, y hemos dicho esta frase, ahora veo lo que quieres decir, ahora te entiendo. ¿Ves cómo decimos? Ahora veo lo que quieres decir, pero no, ahora entiendo. Entonces vamos a ver estos otros textos y espero que los podamos ver a esta misma luz del entendimiento de visión espiritual. Y uno de los textos es Mateo 24:30, y vamos a buscarlo aquí. Mateo 24:30. Vamos a leerlo, Mateo 24, que tiene que ver con esos eventos del fin. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 24:30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Mira esto. Si miramos qué podría representar los cielos, pero eso lo dejaremos para otros videos. ¿Ves? Porque cuando escuchamos las palabras cielos, rápido nosotros lo llevamos a lo literal y miramos afuera, miramos los cielos y miramos un sitio allá arriba y nos imaginamos allá arriba una ciudad y todas estas cosas. Y ves, estamos llevándolo a lo literal y necesitamos tener la visión espiritual, que es el entendimiento del uso de símbolos, metáforas, para llevar una enseñanza. Continúo. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán. ¿Ves? Ese verán es esta misma palabra que estamos hablando. Harao, ver, visión espiritual. Ese verán, ves, en este texto, Mateo 24, que para muchos, ves, en la tradición es eventos futuros, profecía, el fin del mundo. Y no necesitamos entenderlo en el contexto de cuando Jesús le estuvo hablando a su audiencia, y por eso claramente les dijo, algunos de ustedes vivirán esto, no morirán hasta que esta realidad pase, hasta que esto que le estoy diciendo se cumpla. Para nosotros necesitamos entender el
espíritu de estas enseñanzas y tener la misma visión, el mismo entendimiento, para así poder ver, para así poder entender la realidad de estas enseñanzas y ver como en este texto nos está hablando de algo espiritual. Vamos a continuar con Juan 3:3, un capítulo y una historia súper conocida refiriéndonos a Nicodemo. Nicodemo, muchacho, tienes que nacer de nuevo. Me fui, Juan 3:3. Aquí estamos por Lucas, Juan 3:3, un verso bien conocido. Vamos a ver qué nos dice. Juan 3:3 nos dice: te digo la verdad. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y esto fue Jesús hablándole a Nicodemo. Nicodemo, que era, ya fuese un fariseo, ya fuese un maestro de la ley religiosa, un abogado, era uno de la jerarquía del Sanedrín, un maestro, un sabio, vino a donde Jesús. Y Jesús le dice: a menos que no nazca, o tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder comprender. ¿Qué le está diciendo? Una de las, me imagino, las peores cosas que tal vez un ser humano que en sí mismo tiene el entendimiento de que yo sé, yo he sido treinado, yo lo conozco todo, yo lo tengo, yo lo sé todo. Y que vengan y te digan, para tú ver esto, para tú entender, comprender esta realidad. Y mira cómo dice, del reino de los cielos, del reino de Dios, la realidad espiritual suprema. No es un lugar geográfico, son edificios, no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con localizaciones, tiene todo que ver con la realidad de la visión espiritual, de la comprensión, del entendimiento. Y ahí nace la realidad de todo este imperio celestial, de Dios, de su reino. Y esa realidad surge en el yo. Nicodemo, tienes que morir a tu yo, a tu agenda, a tus prioridades, a todo lo que tú entiendes que crees que te ha llevado a este punto, que la luz que tú crees tener en realidad son tinieblas y necesitas resucitar en ti mismo a la revelación, al ojo, a la conceptualización de una realidad mayor. Y esas fueron las enseñanzas de Jesús hacia Nicodemo, espirituales, compartiéndole la realidad de la visión espiritual necesaria en la vida de Nicodemo, y así para muchos que hemos sido formalizados en nuestras tradiciones, religiones, necesitamos conocer la gran diferencia que hay entre lo que es una vida natural o espiritual, que es un estilo de vida, que es para uno ir progresando, aprendiendo, crecer y madurar hacia la perfección de la máxima capacidad que hay en uno. Por eso las enseñanzas de descubrir en el terreno la perla preciosa, ¿ves? Descubrir dentro de uno la realidad de lo espiritual, de lo divino, de lo celestial de Dios, para extraer en buenas acciones, pero es un proceso de una buena mente, una buena conciencia, un buen entendimiento claro, que entonces tiene la capacidad de controlar las emociones, la naturaleza egocéntrica, pecaminosa, mala, que quiere, ¿ves? Por procurar los deseos, irse a hacer lo suyo. Y entonces necesitamos un entendimiento, una revelación, necesitamos conocer, necesitamos ver a Dios, a lo espiritual, a lo puro, a lo real. Y entonces así es que
todo el resto de nuestros pensamientos, emociones y acciones entonces serán congruentes en la luz, en la perfección. ¿Ves? Se le da al marco, se le da a la marca, que es la capacidad que todos tenemos y es la capacidad que había en la audiencia de Jesús, en los discípulos, y él estaba a través de estas enseñanzas y a través de la historia enseñando principios espirituales. Juan capítulo 16, versículo 16, también otro texto bien conocido, Juan 16, 16. Vamos a ver qué nos dice aquí. Juan 16, 16 nos dice: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Y entonces aquí está hablando de dos puntos de vista. Y está hablando dentro de un tiempo no me verán más, refiriéndose a naturalmente, físicamente, no me van a ver más. Pero cuando miramos la misma palabra, harao, pero después de un tiempo me verán. ¿Y cómo me verán? Me entenderán. Estas palabras, mi espíritu, según Jesús, la esencia de Jesús, mis palabras, lo que conoceríamos como el Espíritu Santo, ¿ve? Como el abogado, que cuando él decía es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya vendrá un abogado. ¿Ve? ¿Quién es ese abogado? ¿Quién trae esa ley? Lo que se está refiriendo es a la conciencia del discípulo que en el proceso viene a comprender las enseñanzas de su maestro. Viene a entender la naturaleza, ¿ves? Para llevarlo a lo natural de su vida, la naturaleza del espíritu o de la formalización en cómo su maestro utilizó enseñanzas simbólicas, espirituales, para llevarlo a entender la realidad de su naturaleza y así entonces que lo viera. Y verlo es que lo entendiera. Y así entonces produciría los frutos de este reino, los frutos de la pureza, de la sinceridad, de una vida buena, justa, pacífica, feliz, contenta. Es lo que Jesús le decía a la mujer samaritana: si tú bebes de esta agua, ¿ves? De esta agua de vida, esto será un manantial en ti para siempre. Y eso es la esencia de estas enseñanzas espirituales que necesitamos contener, entender, para que así siempre, al estar en nosotros, en todo momento, en nuestro presente, siempre causa el estado de plenitud. ¿Ves? Ese estado no es algo que algún día se obtendrá ya en el cielo, no. Este es el cielo. Esta realidad que estamos viviendo ahora, genial, hermosa en el siglo XXI, es el reino de Dios en la persona que entiende y tiene la visión espiritual. Y así entonces vive en ese estado de la nueva Jerusalén, ciudadanos de la paz. ¿Y dónde está esa ciudad? En uno y en aquel que la vive, porque así lo demuestra. Hebreos capítulo 12, versículo 14, un texto bien conocido. Vamos a ver qué Hebreos nos dice. Hebreos nos dice: esfuérzate por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Como dicen otras versiones, seguid pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y para muchos interpretan eso, como hemos dicho antes, bueno, pues, ¿sabes? Hay que vivirla, hay que aceptar a Cristo y vivirla así para irnos al cielo allá arriba. Y no, nos está hablando, porque usa la misma palabra de una impartición, una realización, un entendimiento espiritual. Y quien tiene esa visión, ¿ve? Procuren llevar
una vida santa, separada, diferente. ¿Ves? Estas son las cosas que mantienen a una persona separada, santa, diferente. ¿Y de dónde viene esa separación, esa santidad? De su conciencia. Y por eso los que no son santos no verán al Señor, refiriéndose a basado en sus acciones. ¿Ves? No ven, no entienden, no conocen, no son partícipes de la realidad espiritual divina del Padre. Y por eso esfuércense, como comenzó el texto. Primera de Corintios 15. Estos son unos textos vitales. Primera de Corintios 15. Y vamos a ver rapidito. Primera de Corintios 15. Vamos a ver qué nos dicen. Textos bien conocidos. Primera de Corintios 15. Vamos a leer del 5 al 8. Lo vio Pedro. Y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. A la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Estos textos sí son significativos porque tiene que ver con la resurrección de Cristo. Es el tema en el capítulo 15. Y para muchos, según nuestra tradición teológica e interpretación futurística, pues estos van a ser eventos del futuro, cuando en realidad está utilizando la esencia y el principio de esta palabra harao y nos quiere enseñar visión espiritual. Un segundo. Y esta visión espiritual es como Pedro lo vio, como dice en el verso 5. Primero lo vio Pedro. Cuando Pedro, según las historias, vio a Cristo, o vio, ¿a qué se refiere? Lo comprendió. Y lo vemos en el capítulo 16 de Mateo. Según la historia, cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y comenzaron los discípulos y apóstoles a decir, unos dicen que tú eres profeta, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres esto, unos dicen... Y viene él y les pregunta, ¿y qué ustedes dicen? Y vino Pedro y contestó, tú eres el Cristo. Mira esto, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. El Cristo es un título que se le da a un ser humano. ¿Por qué? Un ser humano que, basado a su visión espiritual, vive de una forma sobrenatural, basado a cómo ve a Dios, cómo lo ve con el ojo de su comprensión, vive de una forma sobrenatural. El mundo vive naturalmente en ignorancia de la suprema realidad que universalmente se llama Dios. Y la mayoría de nosotros vivimos condicionados a solamente una parte del conocimiento, según las historias en toda la Biblia, que nos formalizó a solo conocer a este Dios, el Dios de un pueblo escogido, para este pueblo escogido que les prometió todas estas cosas a ellos. Y por gracia ahora nosotros somos salvos, porque la gracia del Señor llegó a los goyines, a los gentiles, a las naciones. Y de esa forma entonces interpretamos a Jesús, a Dios que se encarnó en la humanidad. Y Él vino a hacer la propiciación, Él vino a hacer el sacrificio, porque nosotros estábamos por culpa de Adán muertos en los delitos y pecados. Y Él vino a salvarnos de nuestra humanidad y de esta vida de pecados para llevarnos al cielo, a morar con Dios para siempre. Y no estamos entendiendo la visión espiritual, no estamos comprendiendo los símbolos en estas enseñanzas. Y Jesús, como Pedro
cuando Pedro en su visión espiritual lo vio, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo. Así Pedro lo vio y así porque está usando en este capítulo 15 de Primera de Corintios, está usando la misma palabra, harao, ver, visión espiritual, entender, comprender. ¡Wow! Ahora lo entiendo. Así fue lo que transformó la vida de Pedro por su visión. Y así sucesivamente, como Pablo continúa, según esta carta, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, lo entendieron, comprendieron. Está la historia cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, he estado con vosotros. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien entiende, quien se le revela que la única forma de cómo manifestar lo invisible, Dios es espíritu. Cómo uno manifiesta lo espiritual, lo abstracto, es en una forma visible y es en la forma de la persona quien lo concibe, quien lo entiende, que lo puede revelar, que lo puede dar a luz, que lo puede manifestar. Decimos, Dios es amor. ¿Dónde está el amor? ¿Cuál es el color del amor? ¿Qué tanto pesa? ¿Dónde uno lo puede conseguir? Ahora, quien tiene tal conciencia de amor y quien tiene la mentalidad de unión con tal realidad, Dios en mí, porque yo soy uno con la realidad, Dios, yo soy amor. Entonces, quien concibe y tiene esa visión espiritual en sí mismo, esa mentalidad, ese ojo de una conciencia pura, cimentada en la realidad de la esencia eterna que es amor, entonces lo manifiesta, lo demuestra en sus acciones, actividades, en sus palabras, en sus hechos. Y así es la revelación de Dios. Y así fue la revelación del Cristo a los suyos. Y por eso los suyos no les recibieron. Porque muchos no entendieron el espíritu, no tenían la capacidad ni el deseo, porque más anhelaban cosas materiales. Querían reinos humanos, querían pelear y destrozar a Roma. Los samaritanos y todo el mundo eran enemigos. Y el reino espiritual, la visión espiritual que Jesús le vino a compartir, era un reino divino, espiritual, interno, para ver con una visión. Aquí no hay enemigos, aquí no hay barreras. Aquí hay amor y hay una soga, una cadena, hay un lienzo de oro que es amor y nos une a todos. Y necesitamos verlo. Y así Pablo continúa diciendo, los más de 500 lo vieron a medida que estas enseñanzas espirituales de Jesús fueron continuando, más y más gente en su proceso fueron entendiéndolo. Y Pablo termina diciendo en el verso 8, por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no correspondía, también lo vi yo. Si miramos el libro de Hechos, capítulo 9, la conversión de Pablo, ¿cómo nos dice el capítulo 9? Que Pablo iba de camino a Damasco y ahí hay tanto simbolismo. Una luz resplandeciente, una voz del cielo. Quien entiende la literatura poética, simbólica, entonces, wow, puede entender estos textos y no llevarlos solamente al lente literal de que literalmente una luz que cegó y todo esto es símbolo y no literal. ¿Qué es escuchar la voz? ¿Qué es la persona que entiende? Eso es escuchar la voz dentro de sí. La voz de Dios es quien entiende un principio divino y ahora decide vivir. Eso es escuchar la voz de Dios.
que cambia los pensamientos, la dirección de las emociones y las acciones entonces manifiestan esta ley divina. Y así fue como Pablo lo vio. Y si leemos Hechos capítulo 9, y entonces algo interesante es que Pablo quedó ciego según el texto y por 3 días, mira el simbolismo de quedar ciego, no entendía, ¿sabe? No entendía, entonces tuvo que haber sido bautizado, un símbolo que representa a alguien que te va a instruir. Algo interesante que también el libro de Gálatas capítulo 1 nos dice, cuando Pablo dice, yo no recibí esto de gente humana, yo lo recibí por una revelación, por un entendimiento. Y él tuvo en sí una revelación de Cristo. Y entonces a entender la realidad de estas enseñanzas, por eso él compartió y él dijo que él no estuvo por 3 años, se fue a otros pueblos para aprender la realidad espiritual de estos principios espirituales. Y después en Gálatas capítulo 2 dice que después de 14 años después, él se había reunido después de 3 años con Pedro, pero 14 años después vino de nuevo a su gente. Y vemos la conciencia y diferencia en sus enseñanzas espirituales, en la visión espiritual, que él tenía el entendimiento de unos principios totalmente diferentes a los de su formalización. Como él decía, yo era un judío, yo era un hebreo, yo era un fariseo, yo era alguien que, si había alguien que se iba a elogiar, era yo, y todas esas cosas, dice él que las puso por mierda, por estiércol. La palabra original que utiliza es estiércol. No los cambia por basura, pero es estiércol. ¿Por qué? Por la revelación, el entendimiento que tuvo de Cristo. Y entonces por eso también les comparto una carta que no está en el Nuevo Testamento. La carta de Pablo a la Odisea. Carta de Pablo a la Odisea. Consíganla en YouTube o en Google. Carta de Pablo a la Odisea y léanla. Y él enfatiza qué fue y por qué fue necesario que él estuviese ciego 3 días. Lo que el libro de Hechos y sus cartas no nos continúa diciendo. Pero tiene que ver con el entendimiento que él tuvo. Y para terminar, entonces, 1 Corintios 2:9, y fue un verso que utilicé anteriormente. Y este verso nos dice, cosas que ojo no vio. ¿Ves? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Tiene que ver con realidades espirituales, realidades que la mente todavía no ha entendido, no ha recibido espiritualmente. Y una realidad que fue para mí por muchos años en el desarrollo de estudio de las Escrituras, que llevo más de 20 años diligentemente haciéndolo y más de 10 años que le he dedicado en los últimos 10 años muchísimo más tiempo. Y lo comparto como realidad de mi experiencia, que ha sido a través del mucho esfuerzo en conocer estas historias y en conocer la realidad, la esencia, el espíritu, la naturaleza que estas historias quieren llevar. En ese tiempo es lo que ha venido a hacer en mí esta revelación, este entendimiento, para comprender mejor el espíritu de estas enseñanzas espirituales. Y en este caso, lo que ha sido necesario ha sido aprender mucho de las tradiciones y culturas judeo-hebreas basado al Viejo Testamento, pero también ha sido necesario conocer la revelación de Dios a través de la humanidad.
y en especialmente a través del Oriente. Y la Biblia y la historia, y en especialmente la historia del Nuevo Mundo y el Occidente, y la academia del Nuevo Mundo, tanto teológica como secular, hacen como quien dice, hacen como que una cortina a estas historias. Porque en el Nuevo Mundo lo único que tiene que prevalecer es estas historias y que se desconozca la realidad de otras tierras, otros reinos, otras historias. Y cuando estamos hablando de una esencia del amor, de pureza, de la verdad, entonces se habrá revelado la esencia, la verdad, la pureza y el amor en la humanidad. Y quien investiga se da cuenta que sí. Quien investiga conoce la visión espiritual. Quien investiga ve a Dios. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video.